Bienvenidos a este viaje profundo por los senderos de la mente humana. Hoy exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes de la psicología, cómo la indiferencia puede transformarse en una poderosa fuerza de atracción. Me acompañarán las ideas revolucionarias de Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, cuyas teorías sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sombra nos ayudarán a comprender los mecanismos ocultos de la atracción humana. La psicología inversa no es simplemente un truco manipulador, sino un reflejo de las complejas dinámicas de nuestra psique. Jung nos enseñó que lo que rechazamos conscientemente a menudo ejerce una atracción inconsciente sobre nosotros. Este principio fundamental nos servirá como brújula mientras navegamos por las profundidades de la mente humana. Prepárate para descubrir cómo los principios junguianos pueden transformar tus relaciones, potenciar tu carisma personal y convertir la aparente indiferencia en una irresistible fuerza de atracción. El paradojo de la indiferencia. La indiferencia genuina posee un poder magnético que pocos comprenden. Cuando mostramos desinterés auténtico, activamos en el otro una curiosidad primitiva que desafía su percepción de sí mismo. Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra psicología evolutiva. Desde tiempos ancestrales, los humanos hemos desarrollado mecanismos para valorar lo escaso y lo difícil de obtener. Cuando alguien muestra indiferencia hacia nosotros, nuestro cerebro interpreta esta señal como un indicador de que quizás hay algo valioso que no estamos percibiendo. Es como si nos dijera: si esta persona no está interesada en mí, debe tener acceso a recursos o cualidades superiores a los míos. La paradoja reside en que cuanto más genuina sea la indiferencia, más poderoso será su efecto. No se trata de fingir desinterés como una táctica manipuladora, sino de cultivar una autenticidad que naturalmente no dependa de la validación externa. Jung observó este fenómeno en sus pacientes. Aquellos que habían alcanzado un nivel de individuación donde ya no necesitaban desesperadamente la aprobación ajena, paradójicamente se convertían en polos de atracción social. Su indiferencia no era hostil ni calculada, sino el resultado natural de un sólido sentido de identidad. Consideremos el caso de María, una paciente de Jung que tras años de buscar desesperadamente relaciones románticas, decidió enfocarse en su desarrollo personal. Cuando dejó de perseguir activamente el amor y mostró una auténtica indiferencia hacia la necesidad de pareja, experimentó un cambio radical. Comenzó a atraer pretendientes de mayor calidad que en cualquier momento anterior de su vida. Este paradojo nos enseña que la verdadera atracción no surge de la persecución activa, sino de la plenitud interior que nos permite existir cómodamente en la aparente indiferencia. La psicología inversa en la visión junguiana. Para Jung, la psicología inversa no era simplemente una técnica de persuasión, sino un reflejo de las complejas dinámicas del inconsciente. Cuando nos encontramos con una resistencia o prohibición, algo en nuestro inconsciente se activa, despertando una curiosidad primordial que nos empuja hacia lo vedado. El inconsciente junguiano opera mediante polaridades. Cada afirmación consciente genera una contrafuerza inconsciente. Cuando alguien nos dice explícitamente, no pienses en un elefante rosa, inmediatamente nuestra mente conjura la imagen prohibida. De manera similar, cuando percibimos indiferencia en alguien que nos interesa, nuestro inconsciente interpreta esta señal como un desafío a nuestra autoimagen. Jung distinguía entre el inconsciente personal y el colectivo. El primero contiene nuestros recuerdos reprimidos y experiencias olvidadas, mientras que el segundo alberga los arquetipos universales que compartimos como especie. La psicología inversa activa ambos niveles. En el personal, despierta nuestras inseguridades y deseos de validación. En el colectivo, activa el arquetipo del tesoro difícil de obtener. Un concepto fundamental en la teoría junguiana es la enantiodromía, el principio según el cual,
Cualquier posición extrema eventualmente se convierte en su opuesto. Aplicado a las relaciones humanas, esto explica por qué la indiferencia extrema puede transformarse en intensa atracción. Cuando una persona muestra completo desinterés hacia otra, activa este principio de inversión psicológica. Jung documentó numerosos casos donde este principio se manifestaba. Un ejemplo notable fue el de un hombre obsesionado con conquistar a una mujer que mostraba total indiferencia hacia él. Cuanto más la perseguía, más indiferente se volvía ella. Sin embargo, cuando él finalmente abandonó su persecución y desarrolló genuina indiferencia, ella comenzó a buscarlo activamente. Esta dinámica no es manipulación cuando surge naturalmente del proceso de individuación. Para Jung, la verdadera psicología inversa emerge cuando hemos integrado nuestras propias sombras y ya no proyectamos nuestras necesidades inconscientes en los demás. El poder de la sombra. 7 minutos. La sombra, ese repositorio de todo lo que negamos y reprimimos en nosotros mismos, juega un papel crucial en la dinámica de atracción e indiferencia. Jung la definió como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el ego consciente no reconoce como propios. Paradójicamente, lo que más nos atrae en otros a menudo son elementos de nuestra propia sombra proyectada. Cuando alguien muestra indiferencia hacia nosotros, puede estar activando aspectos reprimidos de nuestra personalidad que anhelan reconocimiento. La indiferencia actúa como un espejo que refleja nuestra sombra. Si tenemos un miedo inconsciente al rechazo, la indiferencia del otro amplificará este temor, creando una intensa respuesta emocional que confundimos con atracción. No es la persona en sí quien nos atrae, sino la posibilidad de integrar aspectos rechazados de nosotros mismos a través de la relación con ella. Jung observó que las relaciones más intensas son aquellas donde ocurre una fuerte proyección de sombra. El famoso flechazo a menudo no es más que el reconocimiento inconsciente de nuestra sombra en el otro. Cuando alguien nos resulta misteriosamente atractivo, sin razón aparente, debemos preguntarnos, ¿qué aspecto de mí mismo estoy viendo en esta persona? La indiferencia amplifica este proceso porque crea un lienzo en blanco perfecto para nuestras proyecciones. Cuanto menos información tenemos sobre los sentimientos de alguien hacia nosotros, más espacio hay para que proyectemos nuestros deseos y temores inconscientes. Un ejercicio junguiano valioso consiste en identificar qué aspectos específicos de una persona indiferente nos atraen, y luego preguntarnos, ¿dónde están esos mismos rasgos en mí, reprimidos o sin desarrollar? La respuesta puede revelarnos aspectos valiosos de nuestra sombra que buscan integración. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos estas proyecciones y comenzamos el trabajo de integrar nuestra sombra. Al hacerlo, la atracción basada en la indiferencia pierde su poder magnético, permitiéndonos establecer relaciones basadas en el reconocimiento mutuo auténtico, no en la proyección inconsciente, sincronicidad y atracción. La sincronicidad, ese principio acuñado por Jung para describir coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad convencional, juega un papel fascinante en la dinámica de la atracción humana. Jung definió la sincronicidad como la ocurrencia simultánea de dos eventos acausalmente conectados, pero significativamente relacionados. En el contexto de la indiferencia y la atracción, la sincronicidad se manifiesta cuando, aparentemente por casualidad, nos encontramos repetidamente con personas que muestran indiferencia hacia nosotros en momentos críticos de nuestro desarrollo personal. Estas coincidencias a menudo señalan áreas de crecimiento potencial en nuestra psique. Jung observó que la sincronicidad tiende a manifestarse con mayor frecuencia durante periodos de transformación psicológica profunda. Cuando estamos en proceso de redefinir nuestra identidad o enfrentando crisis existenciales,
Súbitamente aparecen personas indiferentes que catalizan nuestro proceso de individuación. Un ejemplo clásico documentado por Jung fue el de una mujer que, tras años de dependencia emocional, comenzó a trabajar en su autonomía psicológica. Durante este periodo, inexplicablemente empezó a atraer a personas emocionalmente distantes. Estas relaciones, lejos de ser casuales, representaban sincronicidades que reflejaban su proceso interno de separación e individuación. La indiferencia del otro actúa como un espejo sincronístico que refleja nuestro propio proceso de desapego saludable. No es coincidencia que cuando comenzamos a valorarnos más, aparezcan personas que nos desafían a reafirmar este nuevo valor. Para aprovechar el potencial transformador de estas sincronicidades, Jung recomendaba prestar atención consciente a los patrones de atracción en nuestra vida. ¿Qué tipo de indiferencia nos atrae? ¿En qué momento de nuestra vida aparecen estas personas? Las respuestas revelan el mensaje sincronístico que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. La verdadera maestría consiste en reconocer estas sincronicidades no como obstáculos o pruebas de nuestro valor, sino como señales que guían nuestro camino hacia la individuación plena. Arquetipos que atraen. Los arquetipos junguianos, esas imágenes primordiales que habitan nuestro inconsciente colectivo, ejercen una influencia poderosa en nuestros patrones de atracción. Cuando alguien activa un arquetipo en nosotros, la respuesta emocional puede ser inmediata e intensa, especialmente si esa persona muestra cierta indiferencia. El arquetipo del héroe, caracterizado por su independencia y autosuficiencia, resulta particularmente magnético cuando se combina con indiferencia. La persona que no parece necesitarnos, que se basta a sí misma para enfrentar sus propios desafíos, activa este arquetipo primordial que todos llevamos dentro. Sentimos una atracción instintiva hacia quien encarna esta energía heroica sin buscar nuestra aprobación. El arquetipo del sabio, representando conocimiento y verdad interior, también ejerce una atracción poderosa cuando se manifiesta con indiferencia. La persona que posee sabiduría y no siente necesidad de demostrarla o imponerla, genera una curiosidad natural en los demás. Su indiferencia hacia la validación externa de su conocimiento paradójicamente valida su autenticidad. Quizás el más potente en términos de atracción romántica sea el arquetipo del amante indiferente. Esta figura, que encarna la pasión y conexión sin aparente necesidad de reciprocidad, despierta una respuesta primordial en nuestro inconsciente. Jung observó que este arquetipo conecta con nuestro anhelo ancestral de conquistar lo inconquistable. El ánima y el animus, los arquetipos del principio femenino en el hombre y masculino en la mujer respectivamente, también juegan un papel crucial. Cuando alguien activa nuestro ánima o animus mientras muestra indiferencia, la atracción puede ser prácticamente irresistible. Estamos viendo no solo a la persona, sino a la proyección de nuestra contraparte arquetípica interior. El principio de individuación. La individuación, ese proceso fundamental en la psicología junguiana que describe el camino hacia la integración psicológica y la realización del ser, tiene una relación directa con nuestra capacidad para convertir la indiferencia en atracción auténtica. Jung definió la individuación como el proceso por el cual un individuo se convierte en un ser único, completo, indivisible y distinto de otros individuos y de la psicología colectiva. Este proceso implica integrar aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad para formar un todo cohesionado. Paradójicamente, cuanto más avanzamos en nuestro proceso de individuación, menos dependemos de la validación externa y más naturalmente manifestamos una forma saludable de indiferencia. Esta no es frialdad ni desconexión, sino una autonomía psicológica que resulta magnética para los demás. La persona individuada no necesita perseguir obsesivamente la atención o aprobación ajena. Su centro de gravedad psicológico reside en su interior,
no en las opiniones externas. Esta autenticidad genera una forma de presencia que naturalmente atrae a otros sin esfuerzo consciente. Jung observó este fenómeno repetidamente en su práctica clínica. Pacientes que inicialmente buscaban terapia por dificultades relacionales descubrían que, al avanzar en su proceso de individuación, paradójicamente mejoraban su magnetismo personal, no porque hubieran aprendido técnicas de atracción, sino porque habían desarrollado una presencia auténtica que naturalmente resultaba atractiva. Un ejemplo notable fue el de un ejecutivo que, tras años de manipular conscientemente su imagen para impresionar a colegas y parejas potenciales, comenzó un profundo trabajo de individuación. A medida que abandonaba sus máscaras y estrategias de control, inicialmente temió volverse invisible socialmente. Para su sorpresa, ocurrió lo contrario. Su autenticidad recién descubierta generaba una atracción natural que nunca había experimentado con sus elaboradas tácticas anteriores. El principio operativo aquí es que la individuación nos libera de la necesidad neurótica de agradar, permitiéndonos manifestar una. Jung documentó numerosos casos donde sus pacientes desarrollaban intensas atracciones hacia personas que, mostrando indiferencia, activaban arquetipos específicos. Un caso notable fue el de un hombre intelectual atraído obsesivamente por una mujer artística que mostraba completa indiferencia hacia sus logros académicos. Ella activaba su ánima reprimida, mientras su indiferencia desafiaba su identidad consciente. Para utilizar este conocimiento constructivamente, debemos preguntarnos: ¿qué arquetipo está activando en mí esta persona indiferente? ¿Qué aspecto de mi inconsciente colectivo está resonando con su aparente desinterés? La respuesta nos ayudará a distinguir entre atracción arquetípica y conexión auténtica. El principio de individuación. El principio operativo aquí es que la individuación nos libera de la necesidad neurótica de agradar, permitiéndonos manifestar una forma de indiferencia saludable que paradójicamente aumenta nuestro atractivo personal. No es una técnica que podamos aplicar superficialmente, sino un estado del ser que emerge naturalmente del trabajo psicológico profundo. Para cultivar esta cualidad, Jung recomendaba prácticas como la introspección honesta, el análisis de sueños y el diálogo activo con el inconsciente. A medida que integramos nuestras sombras y reconciliamos nuestras polaridades internas, desarrollamos una presencia centrada que naturalmente atrae sin esfuerzo consciente. 7. La proyección inconsciente. La proyección, ese mecanismo psicológico mediante el cual atribuimos a otros cualidades, emociones o intenciones que en realidad pertenecen a nuestro propio inconsciente, juega un papel central en la dinámica entre indiferencia y atracción. Jung describió la proyección como un proceso automático donde contenidos inconscientes son percibidos en objetos o personas externas, como si pertenecieran a ellos y no a nosotros. Cuando alguien nos resulta inexplicablemente atractivo, especialmente si muestra indiferencia, a menudo estamos proyectando aspectos no reconocidos de nosotros mismos. La indiferencia crea un lienzo perfecto para nuestras proyecciones. Cuando una persona no revela claramente sus sentimientos hacia nosotros, ese vacío informativo se convierte en una pantalla donde proyectamos nuestros propios deseos, temores y fantasías inconscientes. Un fenómeno fascinante ocurre cuando proyectamos cualidades idealizadas en alguien indiferente. Creamos una imagen mental de esa persona que tiene poco que ver con su realidad. Nos enamoramos no de quien realmente es, sino de nuestra proyección inconsciente sobre ella. Jung llamaba a esto enamorarse de la propia ánima o animus proyectado. Esta dinámica explica por qué a menudo nos sentimos intensamente atraídos por personas que apenas conocemos, pero que muestran cierta indiferencia. Su misterio e inaccesibilidad proporcionan el espacio perfecto para nuestras proyecciones más poderosas. Jung documentó numerosos casos donde pacientes desarrollaban intensas fijaciones románticas basadas puramente en proyecciones. Un caso emblemático fue el de una mujer que idealizó
analizaba obsesivamente a un colega distante, atribuyéndole profundidad intelectual y sensibilidad emocional. Cuando finalmente llegó a conocerlo mejor, descubrió que estas cualidades existían principalmente en su propia proyección, no en él. El trabajo psicológico consiste en reconocer nuestras proyecciones y retirarlas conscientemente. Jung sugería preguntas como: ¿qué cualidad estoy viendo en esta persona que me resulta tan magnética? ¿Y dónde existe esta misma cualidad dentro de mí, sin reconocer? Este proceso de reconocimiento e integración nos libera de la atracción compulsiva hacia personas indiferentes. La verdadera transformación ocurre cuando podemos distinguir entre la persona real y nuestra proyección, retirando gradualmente esta última para ver al otro tal como es. Paradójicamente, este acto de honestidad psicológica nos permite establecer conexiones más auténticas, basadas no en la fantasía proyectada, sino en el reconocimiento mutuo genuino. 8. La danza de los opuestos. La tensión entre opuestos es un principio fundamental en la psicología junguiana. Jung observó que la psique humana opera mediante polaridades: consciente, inconsciente, introversión, extraversión, pensamiento, sentimiento. Esta dinámica de opuestos crea una tensión creativa que genera energía psíquica. En el contexto de la atracción y la indiferencia, esta tensión de opuestos se manifiesta como una poderosa fuerza magnética. Cuando alguien muestra indiferencia hacia nosotros, mientras nosotros sentimos interés, se establece una polaridad que genera una carga energética intensa. Jung utilizaba el término coniunctio oppositorum, unión de opuestos, para describir el proceso alquímico de integración de polaridades. En las relaciones humanas, la atracción más poderosa surge cuando experimentamos la posibilidad de integrar aspectos opuestos a través del vínculo con otra persona. La indiferencia del otro representa un polo opuesto a nuestro interés, creando un campo magnético psicológico. Esta tensión resulta especialmente atractiva porque refleja la tensión interna entre aspectos conscientes e inconscientes de nuestra propia psique. Un ejemplo clásico es la atracción entre personalidades introvertidas y extrovertidas. La persona introvertida, orientada hacia su mundo interior, siente una fascinación natural por la aparente facilidad social del extrovertido. Si además el extrovertido muestra cierta indiferencia, esta polaridad se intensifica, creando una atracción magnética casi irresistible. Jung documentó numerosos casos donde esta danza de opuestos generaba intensas atracciones. Un caso notable fue el de un hombre altamente racional y controlado que desarrolló una fascinación obsesiva por una mujer artística, emocional y aparentemente indiferente a sus logros intelectuales. Esta atracción representaba la posibilidad de integrar su función inferior, sentimiento, a través de la relación con ella. Para utilizar constructivamente esta dinámica, Jung recomendaba identificar conscientemente qué polaridad está activándose en una atracción particular. ¿Qué aspecto opuesto a mi personalidad consciente me atrae en esta persona indiferente? Reconocer esta polaridad nos permite trabajar en la integración de estos aspectos dentro de nosotros mismos, en lugar de buscar compulsivamente su resolución a través de relaciones externas. La maestría en esta danza de opuestos no consiste en manipular la polaridad para crear atracción artificial, sino en reconocer cómo estas tensiones reflejan nuestro propio proceso de integración psicológica. 9. El complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad, ese conjunto de sentimientos y creencias inconscientes sobre nuestra propia inadecuación, juega un papel crucial en nuestra respuesta a la indiferencia. Jung, aunque no desarrolló este concepto tan extensamente como su colega Alfred Adler, reconoció su importancia en la dinámica psicológica. Cuando alguien muestra indiferencia hacia nosotros, especialmente alguien que nos interesa,
Esta actitud puede activar complejos de inferioridad latentes. Paradójicamente, en lugar de alejarnos, esta activación a menudo intensifica nuestra atracción hacia la persona indiferente. Este fenómeno se explica porque el complejo de inferioridad busca compensación. Cuando alguien nos parece inalcanzable debido a su indiferencia, conquistar su atención se convierte en una forma potencial de compensar nuestro sentimiento de inadecuación. Inconscientemente pensamos: si logro que esta persona indiferente se interese en mí, probaré mi valor. Jung observó que los complejos funcionan como subpersonalidades parcialmente autónomas dentro de la psique. El complejo de inferioridad, cuando se activa por la indiferencia de otro, puede tomar temporalmente el control de nuestra personalidad, dirigiendo nuestra energía obsesivamente hacia la conquista de esa persona. Un caso ilustrativo documentado por Jung fue el de una mujer talentosa que, a pesar de sus numerosos logros, desarrollaba repetidamente intensas atracciones hacia hombres que mostraban indiferencia hacia ella. Al explorar esta dinámica, descubrió un complejo de inferioridad arraigado en experiencias infantiles con un padre emocionalmente distante. Cada hombre indiferente reactivaba este complejo, ofreciéndole inconscientemente la oportunidad de ganar finalmente la aprobación que nunca recibió de su padre. La transformación ocurre cuando reconocemos conscientemente este patrón. Jung sugería preguntas como: ¿qué parte de mí se siente inadecuada cuando esta persona muestra indiferencia? ¿Y qué herida antigua está siendo reactivada por esta dinámica? Al traer estos complejos a la conciencia, podemos comenzar a integrarlos en lugar de proyectarlos en nuestras relaciones. Paradójicamente, cuando trabajamos en sanar nuestros complejos de inferioridad, desarrollamos una autovaloración genuina que nos permite relacionarnos con otros desde la igualdad psicológica. La indiferencia del otro pierde su poder magnético cuando ya no necesitamos su validación para compensar sentimientos inconscientes de inadecuación. Este trabajo interior transforma nuestros puntos de vulnerabilidad en fuentes de conexión auténtica. Al reconocer y aceptar nuestras propias inseguridades, podemos relacionarnos con las vulnerabilidades de los demás desde un lugar de empatía genuina, no desde la necesidad neurótica de validación. 10. La persona y la autenticidad. La persona, ese arquetipo junguiano que representa la máscara social que presentamos al mundo, tiene una relación fascinante con la dinámica entre indiferencia y atracción. Jung definió la persona como la personalidad que el individuo presenta a los demás como real, pero que, en realidad, es una variante más o menos artificial construida para producir una impresión específica y ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Paradójicamente, cuanto más auténticos somos y menos dependemos de nuestra persona para impresionar a otros, más naturalmente manifestamos una forma de indiferencia saludable que resulta magnética. No es indiferencia en el sentido de frialdad, sino una libertad de la necesidad compulsiva de agradar o impresionar. Jung observó que muchas personas quedan atrapadas en una identificación excesiva con su persona, olvidando que esta máscara social es solo un aspecto de su personalidad total. Cuando esto ocurre, constantemente buscan validación externa y temen mostrar cualquier vulnerabilidad o autenticidad que pudiera amenazar la imagen cuidadosamente construida. La verdadera atracción magnética surge cuando comenzamos el difícil trabajo de diferenciar nuestra identidad auténtica de nuestra persona. Al reconocer que la máscara social es una herramienta útil, pero no nuestra identidad completa, desarrollamos una presencia más genuina que paradójicamente atrae más que cualquier persona artificialmente construida. Un caso emblemático documentado por Jung fue el de un ejecutivo que había construido una persona extremadamente competente y controlada. En sus relaciones personales, constantemente intentaba impresionar, lo que resultaba en conexiones superficiales. A través del análisis comenzó a reconocer y expresar aspectos más vulnerables y auténticos de sí mismo. Inicialmente temió que esta autenticidad disminuiría su atractivo social, pero descubrió lo contrario. Su nueva autenticidad generaba conexiones mucho más profundas y satisfactorias.
El principio paradójico aquí es que mostrar menos, en términos de esfuerzo por impresionar, revela más, en términos de autenticidad. Y esta revelación auténtica resulta magnéticamente atractiva. Cuando no estamos obsesionados con la impresión que causamos, manifestamos naturalmente una forma de indiferencia saludable hacia la validación externa. Jung sugería prácticas como la introspección honesta, el análisis de sueños y la expresión creativa para ayudarnos a diferenciar nuestra identidad auténtica de nuestra persona. A medida que avanzamos en este trabajo, desarrollamos lo que él llamaba personalidad mana, una presencia auténtica que naturalmente atrae a otros sin esfuerzo consciente. La verdadera maestría consiste en mantener un equilibrio flexible, utilizar nuestra persona cuando sea socialmente apropiado, pero sin identificarnos completamente con ella, manteniendo siempre la conexión con nuestra autenticidad interior. El silencio elocuente. El silencio, esa ausencia aparente de comunicación, puede ser una de las formas más poderosas de expresión en la psicología junguiana. Jung valoraba profundamente el silencio como espacio donde lo inconsciente puede emerger y comunicarse más allá de las limitaciones del lenguaje verbal. En el contexto de la atracción y la indiferencia, el silencio adquiere una cualidad magnética particular. Cuando alguien mantiene un silencio atento, en lugar de llenar ansiosamente cada pausa conversacional, manifiesta una forma de presencia que resulta intensamente atractiva. Jung observó que el silencio crea un espacio psicológico donde pueden ocurrir proyecciones poderosas. Cuando alguien no revela explícitamente sus pensamientos y sentimientos, ese vacío se convierte en una pantalla donde proyectamos nuestras propias expectativas, deseos y significados. La persona que domina el arte del silencio elocuente no está manipulando conscientemente, sino manifestando una cualidad de presencia centrada. No siente la necesidad neurótica de llenar cada silencio, demostrar su inteligencia o asegurar su aceptación social. Esta comodidad con el silencio comunica una seguridad interior que resulta magnéticamente atractiva. Un caso ilustrativo documentado por Jung fue el de un profesor universitario extremadamente verboso que constantemente impresionaba a otros con su erudición, pero raramente establecía conexiones profundas. A través del análisis, descubrió su miedo al silencio y comenzó a practicar la comunicación no verbal y la escucha atenta. Para su sorpresa, su nueva capacidad para el silencio atento generaba conexiones mucho más profundas que sus anteriores despliegues de brillantez verbal. El silencio elocuente opera en múltiples niveles de comunicación. A nivel no verbal, comunica a través de la mirada, la postura corporal y las microexpresiones faciales. Jung era particularmente sensible a estos canales de comunicación inconsciente, observando cómo a menudo transmiten mensajes más profundos que las palabras explícitas. Para cultivar esta cualidad, Jung recomendaba prácticas como la meditación, la contemplación de la naturaleza y la atención plena. Estas disciplinas nos ayudan a desarrollar comodidad con el silencio y presencia en el momento presente, cualidades que naturalmente resultan atractivas sin constituir una estrategia manipuladora. La maestría del silencio elocuente no consiste en utilizarlo como técnica para parecer misterioso o indiferente, sino en desarrollar una auténtica capacidad para estar presente sin la compulsión de llenar cada momento con palabras. Esta presencia silenciosa comunica más que 1000 palabras y crea un campo magnético de atracción basado en la autenticidad, no en la manipulación. 12. La alquimia de los relacionamientos. La alquimia, ese antiguo sistema de transformación simbólica que tanto fascinó a Jung, ofrece metáforas poderosas para comprender la transformación de la indiferencia en conexión profunda. Jung veía los procesos alquímicos como representaciones simbólicas de la transformación psicológica, particularmente relevantes para entender la dinámica de las relaciones humanas. En la tradición alquímica, la prima materia prima, debe pasar por diversas fases de transformación
para convertirse en la piedra filosofal. De manera similar, la indiferencia inicial en una relación puede transformarse alquímicamente en conexión profunda a través de un proceso, la alquimia de los relacionamientos. En la tradición alquímica, la prima materia prima, debe pasar por diversas fases de transformación para convertirse en la piedra filosofal. De manera similar, la indiferencia inicial en una relación puede transformarse alquímicamente en conexión profunda a través de un proceso psicológico de transformación mutua. Jung identificó varias fases alquímicas que tienen paralelos directos con la transformación de la indiferencia en atracción profunda. La nigredo, ennegrecimiento, representa el encuentro inicial con la sombra. Cuando alguien nos resulta indiferente o nos rechaza, enfrentamos aspectos de nuestra sombra, inseguridades, miedos al abandono, necesidades de validación. Este doloroso encuentro con nuestra oscuridad es el primer paso necesario para la transformación. La albedo, blanqueamiento, ocurre cuando comenzamos a purificar nuestras proyecciones y expectativas inconscientes. Dejamos de idealizar o demonizar al otro y empezamos a verlo con mayor claridad. La indiferencia percibida ya no desencadena reacciones automáticas, sino que se convierte en información sobre la realidad de la relación. La rubedo, enrojecimiento, representa la emergencia de una nueva conciencia relacional. La energía anteriormente invertida en perseguir la validación del otro se transforma en capacidad para la conexión auténtica. Paradójicamente, es en esta fase donde la indiferencia inicial puede transformarse en atracción genuina, no basada en proyecciones, sino en reconocimiento mutuo. Jung observó que las relaciones más profundas y duraderas a menudo atraviesan estas fases alquímicas. Un caso emblemático fue el de una pareja que inicialmente experimentó fuerte atracción seguida de dolorosa indiferencia. En lugar de abandonar la relación, utilizaron esta crisis como oportunidad para un trabajo psicológico profundo. A través de este proceso alquímico, transformaron su relación en algo más auténtico y satisfactorio que su atracción inicial. La coniunctio, unión de opuestos, representa el objetivo final de este proceso alquímico relacional. No es fusión que elimina las diferencias, sino integración que honra la individualidad de cada persona mientras crea algo nuevo entre ellas. Esta unión trasciende tanto la atracción obsesiva como la indiferencia defensiva, creando un espacio de conexión auténtica. Para facilitar esta alquimia relacional, Jung recomendaba prácticas como el diálogo honesto, la atención a los sueños compartidos y el reconocimiento consciente de proyecciones mutuas. El objetivo no es manipular la indiferencia del otro para convertirla en atracción, sino participar conscientemente en el proceso transformador que puede ocurrir cuando dos individuos se encuentran auténticamente. 13. El mito del héroe y la jornada interior. El mito del héroe, ese patrón narrativo universal que Jung identificó como central en el inconsciente colectivo, ofrece una poderosa metáfora para comprender la transformación de la indiferencia en atracción auténtica. Jung veía la jornada del héroe como representación simbólica del proceso de individuación que cada persona debe emprender. En esta jornada arquetípica, el héroe debe separarse del mundo familiar, enfrentar pruebas y tentaciones, y finalmente regresar transformado. De manera similar, para transformar auténticamente la dinámica de indiferencia y atracción, debemos emprender una jornada interior que nos lleva más allá de nuestros patrones habituales. La indiferencia del otro a menudo representa el guardián del umbral en nuestra jornada heroica personal. Este guardián desafía nuestras creencias sobre nosotros mismos y prueba nuestra determinación. Muchos abandonan su jornada ante este guardián, recurriendo a estrategias manipuladoras para superar la indiferencia en lugar de enfrentar el desafío interior que representa. El verdadero trabajo heroico consiste en reconocer que la indiferencia del otro no es el verdadero obstáculo,
sino nuestra propia respuesta emocional a ella. El héroe interior debe descender al inframundo de nuestras inseguridades, miedos al rechazo y necesidades de validación para encontrar el tesoro oculto. Nuestra valía inherente independiente de la validación externa. Jung documentó numerosos casos donde este patrón se manifestaba. Un ejemplo notable fue el de un hombre obsesionado con conquistar a una mujer aparentemente indiferente. A través del análisis, reconoció que esta situación representaba una repetición de su relación infantil con una madre emocionalmente distante. Al enfrentar este patrón conscientemente, transformó no solo su relación con esta mujer específica, sino su patrón relacional general. La recompensa de esta jornada heroica no es necesariamente conquistar el afecto de la persona indiferente, sino alcanzar una libertad interior que nos permite establecer relaciones basadas en elección consciente, no en compulsión neurótica. Paradójicamente, esta libertad interior a menudo resulta magnéticamente atractiva, pero como efecto secundario, no como objetivo primario. Para emprender esta jornada heroica, Jung recomendaba prácticas como la introspección honesta, el trabajo con sueños y la amplificación simbólica. Estas herramientas nos ayudan a reconocer los patrones arquetípicos que estamos viviendo y a participar conscientemente en nuestra propia jornada de transformación. La verdadera maestría consiste en reconocer que cada situación de indiferencia-atracción contiene una invitación a la jornada heroica interior. Cuando aceptamos esta invitación, transformamos no solo nuestras relaciones específicas, sino nuestra relación general con nosotros mismos y con el mundo. 14. La función trascendente. La función trascendente, ese proceso psíquico que Jung consideraba fundamental para la integración psicológica, ofrece una perspectiva única sobre la transformación de la indiferencia en conexión auténtica. Jung definió esta función como el proceso que facilita la transición de una actitud psicológica a otra mediante la creación de un tercer espacio que trasciende los opuestos. En el contexto de la indiferencia y la atracción, estos representan polos opuestos de investimiento emocional. La función trascendente emerge cuando podemos sostener la tensión entre estos opuestos sin sucumbir a ninguno de ellos, permitiendo que surja una nueva posibilidad que integra elementos de ambos. Cuando alguien nos resulta indiferente mientras nosotros sentimos atracción, experimentamos una dolorosa tensión psicológica. Típicamente, intentamos resolver esta tensión de dos maneras. O bien intensificamos nuestros esfuerzos por ganar su atención, cayendo en la persecución, o bien desarrollamos una indiferencia defensiva como protección, cayendo en el orgullo herido. La función trascendente nos invita a una tercera vía, sostener conscientemente la tensión entre nuestro interés y su indiferencia, permitiendo que esta tensión creativa genere una nueva posibilidad relacional. No es resignación pasiva ni persecución activa, sino presencia consciente en la realidad de la situación tal como es. Jung observó que este proceso a menudo se facilita a través de la expresión simbólica. Cuando podemos expresar creativamente la tensión que experimentamos, ya sea a través del arte, la escritura o el diálogo consciente, activamos la función trascendente que puede transformar la dinámica relacional. Un caso ilustrativo documentado por Jung fue el de una mujer atrapada en un patrón de atracción hacia hombres emocionalmente inaccesibles. A través del trabajo con sueños y expresión artística, comenzó a visualizar esta dinámica simbólicamente como un puente entre dos islas. Esta imagen simbólica activó la función trascendente, permitiéndole desarrollar una nueva actitud que no era ni persecución desesperada ni indiferencia defensiva, sino presencia auténtica. Para activar esta función en nuestras propias experiencias de indiferencia-atracción, Jung recomendaba prácticas como la imaginación activa, el diálogo con figuras interiores y la expresión creativa. Estas herramientas nos ayudan a crear un espacio simbólico
donde la tensión de opuestos puede sostenerse hasta que emerja una nueva posibilidad integradora. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que la función trascendente opere naturalmente, sin forzar una resolución prematura de la tensión. Este proceso no puede acelerarse artificialmente, pero podemos crear condiciones favorables para su emergencia a través de la atención consciente y la expresión simbólica. 15. La integración final. Más allá de la indiferencia y la obsesión, el objetivo último del trabajo junguiano no es desarrollar técnicas para manipular la atracción, sino alcanzar un estado de integración psicológica, donde trascendemos tanto la necesidad compulsiva de validación como la indiferencia defensiva. Jung llamaba a este estado individuación, la realización del ser en su totalidad única. En este estado de integración, nuestras relaciones ya no están dominadas por la dinámica neurótica de persecución-evitación. No necesitamos la validación desesperada del otro, pero tampoco nos protegemos con una falsa indiferencia. En su lugar, desarrollamos capacidad para la presencia auténtica y la conexión genuina. La persona individuada puede sentir atracción sin convertirla en obsesión y puede experimentar el rechazo o la indiferencia del otro sin que esto destruya su sentido de valor personal. Esta libertad interior crea un campo relacional completamente nuevo, caracterizado por elección consciente en lugar de compulsión inconsciente. Jung observó que las personas que alcanzaban este nivel de integración manifestaban naturalmente un carisma particular. No era el carisma superficial basado en técnicas de atracción, sino una presencia auténtica que naturalmente atraía a otros. Esta atracción surgía como efecto secundario de su integración interior, no como objetivo primario. Un caso emblemático fue el de un hombre que, tras años de trabajo analítico, transformó completamente su patrón relacional. Anteriormente alternaba entre perseguir obsesivamente a mujeres indiferentes y mostrarse él mismo fríamente indiferente como estrategia defensiva. A través del proceso de individuación, desarrolló capacidad para relaciones caracterizadas por mutualidad auténtica, donde ni perseguía desesperadamente ni se protegía con falsa indiferencia. Esta integración final representa la verdadera alquimia psicológica, la transformación de la dinámica neurótica de indiferencia a obsesión en capacidad para la conexión auténtica. No es un estado perfecto o permanente, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Para avanzar hacia esta integración, Jung recomendaba un compromiso de por vida con el autoconocimiento. Prácticas como el análisis de sueños, la introspección honesta y el diálogo con el inconsciente nos ayudan a reconocer y transformar gradualmente nuestros patrones relacionales neuróticos. El mensaje final de Jung sobre este tema podría resumirse así: la verdadera maestría no consiste en aprender a convertir la indiferencia en atracción como técnica manipuladora, sino en transformarnos a nosotros mismos hasta el punto donde podamos participar en relaciones basadas en reconocimiento mutuo auténtico, libres tanto de la persecución desesperada como de la indiferencia defensiva. Conclusión. A lo largo de este viaje por la psicología junguiana, hemos explorado las profundidades de la dinámica entre indiferencia y atracción. Hemos descubierto que esta dinámica no es simplemente un juego superficial de estrategias sociales, sino un reflejo de procesos psicológicos profundos que tocan el núcleo mismo de nuestra identidad y nuestro camino hacia la individuación. Comenzamos explorando la paradoja fundamental: cómo la indiferencia genuina puede resultar magnéticamente atractiva, no como estrategia manipuladora, sino como expresión natural de autonomía psicológica. Vimos cómo los arquetipos, la sombra, la sincronicidad y otros conceptos junguianos iluminan diferentes aspectos de esta dinámica compleja. La psicología inversa, vista desde la perspectiva junguiana, no es una técnica de manipulación,
sino un reflejo de la tendencia natural de la psique a moverse hacia lo que se le niega o lo que permanece misterioso. La indiferencia crea un espacio vacío que invita a la proyección y la curiosidad, activando poderosos procesos inconscientes. La proyección juega un papel central en nuestra atracción hacia personas indiferentes. A menudo, lo que nos atrae no es la persona real, sino nuestra propia ánima o animus proyectado, aspectos de nosotros mismos que buscamos reconocer y reclamar. El trabajo psicológico consiste en retirar estas proyecciones para ver al otro tal como es, no como pantalla de nuestras fantasías inconscientes. La individuación emerge como el camino verdadero hacia relaciones auténticas. A medida que integramos nuestras sombras, reconciliamos nuestras polaridades internas y desarrollamos un sentido sólido de identidad, naturalmente manifestamos una presencia que resulta magnética sin esfuerzo consciente. No necesitamos técnicas de atracción porque nuestra autenticidad integrada naturalmente atrae. El mensaje final de Jung para nosotros podría ser este: la verdadera transformación no consiste en aprender a manipular la atracción del otro, sino en transformarnos a nosotros mismos hasta el punto donde podamos participar en relaciones basadas en reconocimiento mutuo, auténtico. Este camino es más difícil que aprender técnicas superficiales, pero ofrece una recompensa incomparablemente más valiosa: la capacidad para conexiones genuinas que nutren nuestra alma y contribuyen a nuestro crecimiento continuo. En un mundo obsesionado con técnicas de atracción y estrategias de seducción, el enfoque junguiano nos invita a una búsqueda más profunda y significativa. Nos recuerda que nuestras relaciones son espejos de nuestro estado interior y que la verdadera maestría relacional comienza con el compromiso valiente con nuestro propio proceso de individuación. Que este conocimiento te acompañe en tu propio viaje de autodescubrimiento y transformación, iluminando no solo tus dinámicas relacionales, sino tu camino único hacia la realización de tu ser más auténtico y completo. Preguntas para reflexión personal. ¿En qué situaciones de tu vida has experimentado atracción hacia personas que mostraban indiferencia? ¿Qué patrones puedes identificar en estas experiencias? ¿Qué aspectos de tu sombra podrías estar proyectando en personas que te resultan magnéticamente atractivas a pesar de su indiferencia? ¿Cómo podrías aplicar el principio de individuación para transformar tus patrones relacionales neuróticos en capacidad para conexiones más auténticas? ¿De qué manera tus complejos de inferioridad influyen en tu respuesta a la indiferencia de otros? ¿Cómo podrías trabajar conscientemente con estos complejos? ¿Qué arquetipos se activan en ti cuando experimentas rechazo o indiferencia? ¿Cómo podrías relacionarte más conscientemente con estas energías arquetípicas? Hemos recorrido juntos los laberintos de la mente humana, explorando cómo la indiferencia y la atracción danzan en una coreografía ancestral que refleja nuestras más profundas verdades interiores. No es casualidad que lo que más anhelamos sea precisamente aquello que parece escapar de nuestro alcance. Como Jung descubrió, esta paradoja no es un simple capricho del destino, sino el reflejo de una sabiduría psíquica que nos invita a mirar hacia adentro. Cada vez que sentimos esa magnética atracción hacia quien nos muestra indiferencia, estamos siendo llamados a un viaje heroico hacia nuestras propias sombras, hacia esos aspectos rechazados que buscan desesperadamente integración. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de perseguir fantasmas proyectados y comenzamos el valiente trabajo de individuación. Piénsalo. ¿Cuántas veces has idealizado a alguien distante, atribuyéndole cualidades que quizás nunca existieron fuera de tu imaginación? Esa persona indiferente se convierte en un lienzo perfecto donde pintamos nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más oscuros, nuestras esperanzas más luminosas. Pero el tesoro no está en conquistar su atención, sino en recuperar esas proyecciones y reconocerlas como partes valiosas de nosotros mismos que han estado esperando ser reclamadas. La alquimia relacional que hemos explorado no promete técnicas manipuladoras para conseguir a quien quieras,
sino algo infinitamente más valioso: la libertad interior, libertad de la compulsión neurótica que nos hace perseguir validación externa, libertad de los patrones repetitivos que nos llevan una y otra vez a las mismas dinámicas dolorosas, libertad para establecer conexiones basadas no en la necesidad desesperada o la indiferencia defensiva, sino en el reconocimiento mutuo auténtico. Esta es la verdadera piedra filosofal que transmuta el plomo de nuestras inseguridades en el oro de relaciones genuinas. Mientras cierro estas reflexiones, te invito a recordar que cada encuentro con la indiferencia contiene una invitación sagrada. No es un obstáculo a superar o un enemigo a vencer, sino un espejo que refleja aspectos de tu propia psique que buscan integración. La próxima vez que sientas esa dolorosa atracción hacia alguien indiferente, pregúntate: ¿qué parte de mí estoy viendo en esta persona? ¿Qué herida antigua está siendo activada? ¿Qué tesoro oculto espera ser descubierto? En estas preguntas encontrarás no solo el alivio del sufrimiento inmediato, sino las semillas de una transformación profunda que trasciende cualquier relación específica. El legado de Jung nos recuerda que no estamos condenados a repetir inconscientemente los mismos patrones. Tenemos la capacidad de iluminar nuestras sombras, integrar nuestros opuestos y emerger como seres más completos y auténticos. Y aquí reside la paradoja final y más hermosa. Cuando dejamos de perseguir desesperadamente la atracción y la validación, cuando encontramos ese centro interior que no depende de la aprobación ajena, naturalmente manifestamos una presencia que atrae sin esfuerzo, no como estrategia calculada, sino como expresión natural de nuestra autenticidad integrada. Este es el verdadero poder transformador que yace más allá de la indiferencia y la obsesión, la capacidad para una presencia plena y auténtica en cada encuentro humano. Si estas ideas han resonado en las profundidades de tu ser, si has reconocido patrones en tu propia vida mientras explorábamos la psicología junguiana, te invito a continuar este viaje de autodescubrimiento juntos. Suscríbete a este canal para explorar más dimensiones de la psicología profunda y cómo aplicarla a tu vida cotidiana. Cada semana desentrañamos los misterios de la mente humana con la misma profundidad y autenticidad. Comparte tus propias experiencias con la dinámica de indiferencia y atracción en los comentarios. Tus reflexiones no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que pueden iluminar el camino de otros que atraviesan situaciones similares. Y si este contenido ha aportado valor a tu vida, tu me gusta ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que podrían beneficiarse de ellas. Recuerda que, como diría Jung, el que mira hacia afuera, sueña. El que mira hacia adentro, despierta. Hasta nuestro próximo encuentro en las profundidades de la psique humana.